Porque sabemos que quieres hablar de todos esos temas que te apasionan, esas anécdotas que quieres escuchar, esas historias que te conmueven y hacen de tu colegio un lugar único y especial. Llega Encima de la Mesa, un podcast donde pondremos la actualidad del Colegio Andino encima de la mesa, deportes, música y mucho más. Bienvenidos a Encima de la Mesa, el podcast producido por la Escuela de Medios Audiovisuales del Colegio Andino. Muy buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Mi nombre es Juan José López y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast llamado Encima de la Mesa. Este podcast es un nuevo espacio del Colegio Andino en donde pretendemos escucharnos, en donde pretendemos poner encima de la mesa los temas que usualmente no tienen conexión entre los miembros de la comunidad. Y queremos encontrar puentes, queremos escucharnos y queremos saber si estamos oyéndonos los unos a los otros y si podemos encontrarnos en alguna parte. Yo soy miembro del equipo de la Escuela de Medios Audiovisuales, quien produce este podcast. No olviden que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast y en general en las plataformas de audio. Si no es así, además de eso, por algún tiempo limitado y en edición limitada, nos pueden ver vía YouTube en un video podcast que encontrarán en el canal del Colegio Andino. Hoy vamos a tener encima de la mesa un tema que es profundo, académico. El capítulo pasado, para los que lo escucharon, fue mucho más relajado, fue una conversación mucho más tranquila. Hoy nos vamos a poner serios. Hoy nos vamos a poner a hablar de academia. Y para eso quisimos traer a la mesa y poner encima de la mesa un tema al que vamos a llamar Filos y Sofos. Ya ustedes pueden estar viendo en este momento, para los que nos ven en YouTube, para los que nos escuchan, pues vamos a escuchar las opiniones de algunos de nosotros acerca de la experiencia de aprender ciencias aquí en el colegio, de aprender filosofía aquí en el colegio. ¿Listo? En qué se parecen, en qué no se parecen, qué se diferencian y sobre todo cómo podemos leerlo desde el punto de vista de los profesores y desde el punto de vista de los estudiantes. Ese va a ser como nuestro tema del día y en eso vamos a trabajar. Para eso, pues nos tomamos la tarea de invitar a nuestra mesa y aprovecho de una vez para darle el ingreso. Vamos a saludar a Jonathan Becerra, que es el director del bachillerato y ha sido profesor de filosofía del colegio. Jonathan, bienvenido y buenos días. Hola Juanjo, pues buenos días, muchas gracias por esta invitación, también buenos días a la mesa, a Isa, a Alejo, a Carlos. Bueno, no me puedo comprometer de que vayamos a hablar seriamente sobre ciencia, pero bien, aquí estamos listos. Perfecto, muchas gracias. También tenemos a Alejandro García, que es profesor de filosofía y ética y nos está acompañando hoy porque es un entusiasta del tema del pensamiento y de la academia vista desde afuera. Alejandro, buenos días. Hola Juanjo, muchas gracias por la invitación. Pues un primer momento para involucrarme con la comunidad del Andino, más que solo dar clases, que empecé hace muy poco. Muy feliz de estar acá acompañándolos y pues esperando que mis aportaciones sean algo más que solo cháchara. Entonces, cháchara filosófica. Exacto, como con Jonathan me comprometo también muy poco a ser serio, pero Excelente. Me comprometo a ser muy curioso, eso sí, definitivamente. Me parece muy interesante el approach de no tomarlo con seriedad, porque no todo puede ser así de serio. Don Carlos López, que es de 11 a 2, él todavía no sabe qué está haciendo aquí, pero bienvenido a la mesa. Buenos días y pues nada, vamos a hacer el intento de hablar. Gracias, qué generoso aporte. Isabela Londoño es estudiante de 11B1 hasta hace poco de 11B2. También nos está acompañando y va a charlar con nosotros un poquito. Hola Isabela. Hola Juanjo, muchas gracias, pues muy feliz de estar aquí. Igual que como dijo Alejandro, no me comprometo a ser seria, pero sí a tener curiosidad. Excelente, esa curiosidad es la que nos lleva a nuestra idea de poner este tema sobre la mesa, y es que en algunas clases, para los que no me conozcan o no sepan, yo soy profesor de física también aquí hace un par de años. Hace como 7 pares. Entonces, hablando de intervalos. Entonces, hace como 7 pares de años me pasa una cosa regular, y es que en las clases de física muchas veces hay un estudiante que grita, pero ¿cómo así? Esto es lo que está pasando en filosofía. ¿Cómo así? Eso no es lo que estábamos viendo en filosofía. Y siempre hay alguien que encuentra que las clases de física se parecen mucho a las de filosofía. De la misma forma, las clases de filosofía siempre atraviesan
con todo el tema científico y con todo el tema del quehacer científico, más allá de conceptos y más allá de propuestas, tiene que ver con historia, tiene que ver con cómo se ha desarrollado ese pensamiento. Entonces, pues siempre hemos tenido como esa inquietud de en dónde se encuentra la filosofía y la ciencia. ¿Cómo es posible que yo encuentro apellidos de personas similares en ambos campos y resulta que son el mismo personaje? ¿Cierto? ¿A quién se les ocurre a ustedes, por ejemplo? Pues está Newton, por ejemplo, que incluso cuando él estaba haciendo su trabajo, a él le decían filósofo de la naturaleza, no científico. Correcto, entonces está Newton, está Bacon, hay un montón de gente ahí importante que se encuentra uno tanto estudiando filosofía como estudiando ciencias. Esto algo tendrá que significar. Y yo doy otro nombre por ahí como importante, un señor Aristóteles se llamaba, que digamos, en ese momento no se podía decir que era físico y filósofo porque las dos cosas eran la misma ciencia, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo muy interesante y es como nos hemos ido separando a través del tiempo, más que juntarnos. La física y la filosofía han encontrado como sus propios temas, a pesar de que el tema al principio, pues el de los dos era básicamente el mismo, ¿no? Eso me parece muy interesante. ¿Qué opina Jonathan de la separación o de la unión de la filosofía natural? Yo quisiera primero pensar un poco y es que en el tema de la separación, y es que yo siento que la separación ha sido un tema logístico de universidades, de colegios y cosas por el estilo. En mi opinión, la educación normal debería ser algo así en la que puedan converger un profesor de física, un profesor de filosofía, uno de matemáticas, y entre los tres puedan manejar un mismo núcleo de trabajo, porque no debería existir tal diferenciación. A mí me parece que siempre ha sido un tema logístico para pagarle a un profesor por aparte a otro profesor, qué sé yo. Y creo que muchas veces la separación también ha venido por la pretensión, depende mucho de la pretensión de quien está dominando el pensamiento en ese momento. Entonces algunos quieren decir que hay elementos de la filosofía que no les gusta y entonces me quiero ir hacia esta línea y establecer unos parámetros distintos para separarme. O en otros sencillamente pasa lo que comentabas al inicio y es que algunos han encontrado por el contrario es que allá hay algo que se dice y que también se está trabajando en esta ciencia y termina haciendo una convergencia entre los dos pensamientos. Entonces, siento que siempre depende mucho de eso, como hacia dónde va la tendencia político-científica del momento de las sociedades. Para un estudiante como Carlos, ¿cómo sería recibir una clase que no supiera si es física, si es matemáticas, si es filosofía o si es ética? Yo siento que ambos campos, tanto la ciencia como la filosofía, responden a la curiosidad del humano. Me parece que es una necesidad como muy básica, como de las personas. Y me parecería muy interesante que convivieran sin esos límites de los que ahorita estaban hablando. Súper chévere. Estamos escuchando a Benny Goodman de fondo. Les recuerdo a todos los oyentes que tenemos una playlist en donde van a poder escuchar toda la música que, para información de los oyentes, ha sido solicitada por cada una de las personas que está sentada en la mesa. Esta la pidió Jonathan, ¿no? Sí, Benny Goodman me gusta, sobre todo porque ese jazz siempre es muy explosivo. Entonces, cuando necesito activarme y pensar, todo el tiempo estoy escuchando ese tipo de jazz. Mi trigger de trabajo académico es el techno. Uy. Yo pongo música electrónica para poder trabajar. Tremendo. Listo. Bueno, yo creo que entremos en materia. Entonces, Alejandro nos trae una sorpresa que va a poner encima de la mesa y es que vamos a hablar acerca de una paradoja. Sí, en efecto, y esta paradoja, digamos que confundió durante mucho tiempo a mucha gente. Ahorita parece un poco más intuitivamente solucionable y yo creo que tiene que ver justamente mucho con el trabajo de la ciencia, las matemáticas y la filosofía que hemos hecho en los últimos 2000 años. Y es que esta paradoja tiene unos añitos, digamos. Tantos añitos tiene que se trata de un arco y una flecha. Empieza la historia con la pregunta de cómo es que llega una flecha a su objetivo en primer lugar. Lo que se pregunta Zenón, que es el autor de esta paradoja, es si la flecha tiene que llegar al objetivo que está al otro lado del campo, digamos, del que estamos disparando. Esa flecha primero tiene que pasar por la mitad del espacio que hay entre él y su objetivo, ¿cierto?
Eso implica que la flecha, podemos partir el viaje de la flecha en dos, digamos. Y en ese caso, entonces, la flecha tendría que viajar una mitad y después la otra mitad. Sin embargo, para viajar esa primera mitad que tiene que viajar, pues tendrá que viajar la mitad de la mitad. Eso implica, a su vez, que podemos partir esa mitad del viaje en dos y de nuevo decir que tiene que viajar primero la mitad de ese viaje. Sin embargo, eso de nuevo lo podemos partir por la mitad. Y este proceso se puede seguir ad infinitum, como dicen los filósofos, es decir, hasta que el infinito, o sea, repetirlo hasta el infinito. Eso quiere decir, para Zenón, que la flecha tendría que viajar un espacio infinito antes de haber llegado siquiera a la mitad de la distancia que tiene que viajar antes de llegar al objetivo. Esto es un problema, ¿por qué? Porque entonces la velocidad tendría que ser igualmente infinita. Si estamos viajando un espacio infinito y entendemos la velocidad como una relación entre distancia y tiempo, si la distancia es infinita, entonces el tiempo tendría que ser como algo así como menos infinito para que llegue en un momento finito. Esta paradoja confundió a muchos durante mucho Yo ya tiempo. estoy confundido también. Yo también me pegué una enredada. No, mentiras, estamos hablando Pero a ver si de... lo entiendo. Yo quisiera ver si lo entiendo. Entonces, alguien está parado en este punto, en el punto A, y va a lanzar una flecha hacia el punto B. Exactamente. Entonces, en un escenario normal, en el escenario que se imaginaría Newton, significa es que al soltar la flecha esa va a hacer su viaje y llega al punto B. Sin embargo, entonces, lo que va a hacer Zenón es jugar con el tiempo y con la distancia, y entonces lo que va a jugar es a empezar a ver qué sería dividir ese tiempo. Va a suponer que es 1 metro. Y entonces ese metro lo voy a dividir a la mitad, y luego vuelvo a dividir, y entonces ahora tendré, ya no sé, 1/2, sino también tendré 1/4 e iré dividiendo cada vez más. Y lo que me está diciendo la paradoja es que puedo dividir el espacio hasta el infinito. Exactamente. Es decir, seguirá ocurriendo y ese será el comportamiento. Significa es que la flecha no llegaría nunca al punto B, porque como ya dividí el espacio hacia el infinito, prácticamente la flecha también quedaría estática. Exactamente. Lo que implicaría es que la flecha tiene que viajar infinito espacio para viajar cualquier espacio que queramos, porque no se nos olvide que la distancia entre el arco y la flecha y el objetivo es cualquiera. Puede ser 1 metro, puede ser 1 centímetro, puede ser 1 milímetro. En cualquier caso, nosotros vamos a poder siempre dividir una distancia por la mitad. Toda distancia se puede dividir por la mitad. Y si eso es así, entonces podemos seguirla dividiendo hasta el infinito. Eso quiere decir que la flecha tiene que viajar infinitos recorridos, intervalos, antes de viajar el recorrido que estamos diciendo que viajó. Lo más confuso de todo es que nosotros disparamos una flecha y vemos que llega en un tiempo bastante corto, además, al otro lado. Que si me permiten es una de las experiencias que tiene uno con los estudiantes en las clases, y es, pero entonces, ¿qué? ¿Llegó la flecha o no llegó la flecha? Pero entonces, ¿qué? ¿Esto sí es verdad o no es verdad? Pero entonces, ¿quién me ha dicho mentiras? ¿El que me dijo antes que la flecha llegaba o el que me está diciendo ahora? O sea, o tú me estás mintiendo o me mintió mi profesor de física. ¿Les ha pasado, niños? Sí, la verdad que sí. O sea, llegamos a estos conceptos tan abstractos que después es como, espérate, ¿en qué estábamos? Sobre todo en física, que empezamos con una manzana que se cayó de un árbol y terminamos hablando de esto. Tenemos entonces ahí una cosa que poner encima de la mesa, y es cuáles son los criterios de validez y de verdad. Porque siempre nuestros estudiantes tienen esa angustia de que las cosas no sean verdad. Lo que pasa es que yo voy a ser un poco, voy a ser odiado por los matemáticos en este momento, pero las matemáticas son extremadamente convenientes. Y entonces utilizan algunas definiciones para solucionar el tema. Entonces, con sus definiciones cogen y delimitan un problema y dicen, yo ya no me encargo de eso allá. Y lo dejan ahí como a la suerte de alguien más. Porque, por ejemplo, esa paradoja que estás mencionando me hace pensar un poco en algo que incluso le molestaba un poco a Parménides, el maestro de Zenón, y es la idea de si el todo es igual a la suma de todas sus partes. Y esto es un buen ejemplo para mostrar que quizás esa especie de igualdad que dicen ahí no la hay. Porque cuando yo coloco eso, dividir el espacio a la mitad y luego otra mitad, es más o menos como si yo dijera, en la primera división tengo 1/2 más 1/2 igual a 1.
¿cierto? Pero si yo dejo un medio y el otro medio lo divido entonces otra vez, si tengo un cuarto, un octavo, un 16, etcétera, 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 uno se podría preguntar si la suma de todas esas fracciones al final, que se extenderán hacia el infinito por las paradojas de Zenón, realmente me llevarán al todo o al uno. Me hacen acordar el TikTok de la chocolatina, ¿lo han visto? Sí, el que ¿No? la ¿Nunca has visto ese cortan TikTok? y Cortan la una reacomodan. chocolatina Ah, en sí. diagonal, lo corren, le quitan un cuadrito y la chocolatina vuelve y queda completa. Sí, Ahora estamos llamándole a este formato documentales verticales de corta duración, también conocidos como TikToks. Ah, pero entonces en ese sentido es que uno dice, claro, las matemáticas, entonces dicen, yo voy a dar una definición y uno todavía podría preguntarse, pero ¿realmente la definición es exacta? Porque a partir de la definición, entonces tienes un criterio para poder para poder decidir de qué pueden hablar y de qué no pueden hablar. Y lamentablemente la experiencia ha sido normalmente mala, porque cada vez que han tenido que sacar algo por una definición, todo lo que no entra dentro de esa definición termina siendo como algo que no tiene relevancia científica, y eso es bastante problemático. Piénsenlo, por ejemplo, si un matemático por definir, no sé, qué sé yo, cuando se define, por ejemplo, que las cosas que tienen sentido son aquellas que podemos observar como conducta, que eso es un poco en la psicología. Cuando eso se hace, automáticamente me están diciendo todo lo que no pueda llegar a ser una conducta o manifestado como una conducta ya no tiene relevancia para mi campo científico. Eso pasa mucho en las matemáticas, en la física, en la psicología pasa bastante, y eso tiene implicaciones muy poderosas en la sociedad. Una de las implicaciones es, por ejemplo, como pues no me voy a ocupar de lo que pasa dentro de tu cabeza, porque como no es una conducta observable que yo pueda establecer, medir, cuantificar, entonces automáticamente queda fuera del espectro. Y yo creo que ese vicio viene también mucho en las matemáticas. Saca del Muy espectro grave. lo que se comporta anómalo o raro. Isaí, entonces, ¿verdad o validez? ¿A qué te refieres, Juanjo? Excelente pregunta. Carlos, ¿verdad o validez? Validez. O sea, yo digo, o sea, validez, según lo que yo vi con Jonathan, como hoy mismo, es Qué lo que sigue oportuno. ciertas reglas, ¿no? Entonces, pues yo digo, eso sigue ciertas reglas, pero aplicarlo a este mundo es otro desafío, eso es algo aparte. O sea, Pero- team científico 100%. No sé. O team filósofo. Vamos a Pero es buscar que la ambos verdad. son científicos, ¿no? Ese es Exacto. exactamente el punto. No venimos siendo lo mismo. Sobre todo, a mí me parece chistoso que hablando justamente de entre filosofía y matemáticas y física, es curioso que la paradoja de Zenón haya encontrado su solución en dos físicos y matemáticos y no en dos filósofos de la época. O sea, el que solucionó la paradoja de Zenón no fue Kant, no fue Hegel, fue Leibniz y Newton. Alcanzando por fin esa pregunta que estaba haciendo Jonathan del cálculo infinitesimal. ¿Cómo podemos hacer para sumar infinitas partes y que nos den algo finito? O sea, el resultado de una suma infinita puede ser finita. Y eso, así es como entonces se soluciona en últimas la paradoja de Zenón, y nosotros decimos, no, es que claro, se puede dividir infinitamente, pero eso genera un límite y ese límite se acerca a tal Y cosa. cuando ese límite tiende a cero, los estudiantes empiezan a odiar. Porque ahí es cuando la matemática de la física se empieza a poner horrible. Exacto. No, divertido cuando uno se pone a pensar qué es el infinito. Eso también es como... Por ejemplo, Carlos, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted cree que el infinito es un número? Mira, no sé. Yo no sé qué decir. Si tuviera que apostar entre un número y un concepto. Yo creo que es un concepto, Ok. porque precisamente, o sea, cuando decimos infinito, nos estamos refiriendo que ni siquiera nosotros podemos pensarlo, ¿no? No podemos llegar como a entender ese límite, o por lo menos es lo que yo por ahora voy entendiendo. Pero pues sí, no sé. Yo diría que sí es un concepto, no un número. Ok. ¿Tú qué dirías, Isa? Creo que no sabría qué decir sobre un infinito hacia lo grande, pero el infinito que estamos hablando, el infinitesimal, ese infinito pequeño, creo que sí se puede casi que tratar como un cero. Interesante. Interesantísimo. Bueno, eso depende de qué margen de exactitud queremos dentro de las matemáticas para ver si lo podemos Exactitud llamar o cero. precisión, profesor. Precisión. Sí, precisión.
¿Por qué? Y hablando de precisión, la última vez me hicieron una pregunta que yo creo que se acerca mucho. La exactitud no tiene grados, o es exacto o no es exacto. Y entonces me acuerda la pregunta de Isa, una pregunta que me hicieron hace poco. Me preguntaron por qué 9,9 periódico era lo mismo que 10 y por qué uno podía tomarse esa libertad de sumar un poco de cantidad. De aproximar. Sí, aproximar. Y yo casi me rompo el coco Para tratando de evitar dolores de explicarle cómo es que no era un acercamiento, no era un redondamiento como cuando me redondean la nota. No es lo mismo. El 9.9 periódico es exactamente lo mismo que 10. Y entonces eso es muy, muy curioso de imaginar. Después hablamos de la diferencia entre 0 y pues el número que no existe, 0 periódico 1, y el 0. Yo creo que ahí a eso va Isa. Tratar un 0,0 periódico 1 como un 0, técnicamente tenemos permiso, si fuera posible poner un 1 después de un periodo, ¿no? Y entonces yo les pongo otra cosa encima que tengo aquí en mi lista y es ¿hasta dónde podemos dar fe de que la ciencia no se ve afectada por el humano que la está haciendo? O sea, ¿hasta dónde estamos tranquilos diciendo es que esto es conocimiento científico? Es que aquí no tenemos ese problema. Pero es que porque siempre ha sido esa como la consigna que nos dan, ¿no? Es que esto es ciencia, aquí no nos están discutiendo nada porque esto es ciencia, esto no tiene pelea. Claro, pero digamos, yo quisiera poner eso en un ejemplo. Cuando una persona se considera a sí misma como creyente fiel dentro de una religión, las personas no quieren poner en tela de juicio los principios básicos o los dogmas que rigen esa religión. Muchos científicos se comportan exactamente igual con la ciencia. Entonces piensan que la ciencia tiene elementos irrefutables y que, por ejemplo, en la ciencia es posible la objetividad. Y yo lo voy a decir de una forma un poco perversa, puede que me odien por decirlo, pero la ciencia es más o menos como la religión moderna. Uh-huh. Y también tiene ciertos dogmas. De hecho, alguna vez hablábamos, o al menos en filosofía siempre se habla mucho los efectos que tuvo Gödel con sus teoremas de la incompletitud, demostrándole a los científicos que efectivamente tienen un montón de metafísica. Para que tengan un contexto, decir que la ciencia tiene metafísica es como darle una cachetada al matemático, al físico. Qué buena canción eso que está sonando ahí. Radiohead, es mi banda. Y cuando decimos eso a ellos todo el tiempo están tratando de decir que la metafísica debe estar alejada de las ciencias, porque al estar alejada de las ciencias, entonces ellos pueden decir somos objetivos. La metafísica en alguna medida es casi como un dogma a veces, porque toca decir, pues así lo creo. Y hay que creerlo porque no te puedo demostrar. Y cada uno como científico le digan, eso no lo puedes demostrar, eso es como, eso es un poco anticientífico. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la ciencia se comporta en esa misma línea. Hoy, de hecho, en Colombia, que vivimos un conflicto tan fuerte, un conflicto social, hemos tenido que ir aprendiendo que hay más de una forma de ver la verdad y que las verdades no son como cosas objetivas sobre unos hechos ahí que se pueden revisar, sino que efectivamente toca empezar a hacer construcción de la verdad, y eso puede a un científico sonarle un poco extraño, pero un científico hace exactamente lo mismo, construye verdades. Y por eso a veces, incluso por allá un filósofo también, padre de una de las formas positivistas, decía, mejor hablemos de paradigmas, más que de verdades. Y ahí meto yo la cucharada. Porque efectivamente estaba yo pensando en estos pobres muchachitos que están haciendo aquí caras de qué están hablando estos señores. Vivimos en una situación bien interesante, y es que educamos niños de principios de siglo. Uh-huh. Eso quiere decir que nuestros modelos educativos son modelos educativos del siglo XX. Mal que bien. Vivimos en Latinoamérica, es una cosa que llega tarde, ¿cierto? Y en el siglo XX existía una cosa supremamente, bueno, existía, no existe, una cosa supremamente sólida que es el paradigma normal, el paradigma de la ciencia, lo que llamamos así.
que era esto de lo que hablábamos ahorita, de lo que decía Jonathan, de es que esto es así porque está demostrado científicamente, porque es que somos objetivos, porque está demostrado en el laboratorio. Le venden a uno la crema de dientes usando el concepto del paradigma normal, ¿no? Utiliza esta crema de dientes porque esto es recomendado por odontólogos. Esto está testeado en el laboratorio. Ah, no, esa tiene que ser la propia crema de dientes, pues. Esas son una de tus falacias las que odias. Pero vivimos en el siglo XXI, en donde las noticias nos dicen que hay una nueva ciencia. Y ya la mismísima ciencia nos está llevando por caminos diferentes. Nos está llevando por el camino de la incertidumbre, nos está llevando por el camino de la probabilidad, nos está llevando por el camino de las realidades que pueden ser simultáneas y aún así ser verdades todas. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta? O que la física cuántica nos invite a reevaluar los principios lógicos de Aristóteles. Es como... Que nos tocó volver a escribirlo todo. Algo es y no es al mismo tiempo, como así. Eso afecta mucho al pensamiento clásico que viene con esos principios, porque, insisto, uno difícilmente mira más allá del marco. Y yo creo que eso es lo valioso de que la filosofía todavía esté ligada a todas las formas del pensamiento humano, porque la filosofía es subversiva en ese sentido, siempre es el porqué, y qué tal si paso la barrera, qué tal si miro detrás del marco, y qué tal si cuestiono el principio, porque muchas veces pasa, o al menos en algunas clases por a uno pasarles, sea en la universidad o en el colegio, que le dicen a uno, el principio está ahí, ese no se cuestiona, y la filosofía en eso sí es subversiva, es como, ¿y por qué no? Y ahí es donde nace nueva ciencia. Eso... Cuando yo veo a los estudiantes, siempre me pregunto lo mismo, y se lo voy a preguntar a Carlos hoy que lo tengo aquí al frente. Cuando ustedes entran a las clases de filosofía, o cuando entran a las clases de ciencias, sea física, sea química, sea biología, ¿se compartimentan? O sea, como que sacan de su cabeza todos los otros conocimientos y solo entran con el que traen de esa ciencia, o vienen todos completicos a su clase. Yo intento, la mayoría del tiempo, incorporar todo. Siento que nos da más perspectiva, ¿no? Y, de hecho, vengo a pensar ahorita de lo que estaban hablando, un poco de que en realidad lo que nos dificulta tanto saber con exactitud la naturaleza es el lenguaje, porque nos toca traducirla. Todo el tiempo estamos traduciendo y haciendo ese intento, pero igual es como se acopla a nosotros. Entonces, mientras evoluciona nuestro lenguaje, evoluciona la ciencia al mismo tiempo. Y esa filosofía es lo que está intentando decir Jonathan pues como yo lo interpreté, ver más allá del marco, por fuera del marco, es ese movimiento que tiene que hacer el lenguaje para cada vez ser más acorde a lo que es pues, la realidad. Me parece muy interesante lo que dice, y es muy cierto, porque si lo pensamos, o sea, ¿por qué nacen nuevas palabras y por qué nace nueva matemática? Porque también la matemática funciona como un lenguaje para llamar nuevas cosas o para llamar las cosas de una forma más precisa. Y con otra cosa que está diciendo Jonathan, que me parece muy importante, es que creemos que en la ciencia hay verdades exactas y que la filosofía todos son opiniones, por más argumentadas o no que estén. Y la verdad es que en ninguna de las dos hay verdades exactas. Siempre se están debatiendo una a la otra y se van enriqueciendo y va aumentando y va aumentando. A mí me ha pasado muchas veces que, pensando un poco en ese detalle, me ha pasado algunas veces, sin dar nombres, de que hay padres que me han escrito sobre el examen de su hijo y me dicen, pero es que en la filosofía él dio su opinión. Y yo, primero, tengo una crisis ahí existencial. Que duele en el alma. Que duele así. Acompañado del previo mensaje del estudiante de no me parece justo. No me parece justa la nota, y es porque en la filosofía se dan opiniones. Y ahí uno empieza a te cuestionas tu carrera como profesor. Cosa que a mí no me pasa. Exacto. Y entonces, entonces uno tiene que tratar de pensar la respuesta diplomáticamente correcta. Y uno tiene que explicarle a veces, mire, la filosofía no son opiniones. Y de hecho, en este trabajo no me interesa la opinión de su hijo, porque las opiniones pueden ser tan diversas y variadas. Pero sí me interesa, por ejemplo, es cómo construye opiniones su hijo. Eso también es un asunto interesante y es una cuestión de educación. Muchos estudiantes piensan que de verdad, incluso a veces tienen que escribir lo mismo que piensa el profesor, y eso es un error muy común.
Es como, este profesor como que le gusta esta ética, entonces voy a escribir a favor de esta ética. Y ellos piensan que eso ya le va a asegurar nota y en el fondo lo que está pasando es que ellos creen es que el ejercicio de la filosofía es opinar igual a la autoridad, al autor, al texto que leyeron. al texto o algo, y ahí hay una gran variedad de problemas, pero me gusta mucho que Isa lo ponga sobre la mesa porque en últimas es eso, es decir, si hay unos métodos rigurosos y si hay sobre todo un camino muy poderoso hacia qué es válido decir en este escenario, de verdad que, o por ejemplo, que no se puede negociar en este escenario, por ejemplo, en una discusión de ética, que alguien pretenda, no sé, acabar con la raza amarilla, entonces, y que entonces eso está válido porque está en el campo de mis opiniones, va por encima de elementos que no se pueden negociar en una sociedad. La paradoja de la intolerancia. Exacto. Entonces ahí uno puede decir, mire, es que sí hay unas estructuras claras que se deben seguir en filosofía y de hecho, pues, para la muestra de un botón, la filosofía fue la que terminó fundamentando las matemáticas, es la que ha fundamentado la física, es la que ha fundamentado la mayoría de las ciencias que existen. Y de hecho, cada vez que se hacen posgrados o más superiores en estudios superiores sobre alguna ciencia particular, sea la medicina, sea el derecho, sea, qué sé yo, la física, no hay de otra más que ir hacia los postulados los postulados epistemológicos, que eso sería más o menos como los fundamentos teóricos detrás de cada ciencia y empezar a estudiarlos en ese nivel. Y eso es filosofía. Entonces, en últimas, un PhD en cualquier área, a la final es un filósofo pensando su propio campo de pensamiento. Que hasta donde entiendo eso es lo que significa PhD, ¿no? Sí, ese es Philosopher Doctor, ¿no? Filósofos doctor, exactamente. Yo iba a decir que a mí también me parece excelente lo que Carlos dice del lenguaje. Me recuerda mucho a una cita de Wittgenstein que dice que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, en donde está un poco tratando de decir que si nosotros no podemos hablar de algo, entonces tampoco podemos Pensar en eso. Pensar en eso, ni saber que existe, ni siquiera podemos decir que sea verdad o mentira, no tiene ningún sentido. Y eso está en un libro de Wittgenstein que ha sido pues, trabajado muchas veces muy infortunadamente por muchos autores distintos y en donde creyeron entender justamente un mensaje similar, como un mensaje en el que Wittgenstein estaba diciendo algo así como nuestro lenguaje tiene que representar al mundo y es esa representación del mundo la que puede ser verdadera o falsa. Entonces nosotros decimos una oración y esa oración representa algo. Por ejemplo, el micrófono está encima de la mesa. Si el micrófono de hecho está encima de la mesa, como queremos decir, entonces esa frase es verdad. Y si no, entonces esa frase es mentira. Eso tiene unas facilidades muy grandes para la ciencia, porque entonces la ciencia puede decir, no, pues fácil, entonces simplemente definamos las definiciones de las palabras, qué representa qué, definamos las relaciones, qué es sobre la, y definamos eso, y una vez tenemos esas dos cosas, entonces ya podemos decir si el micrófono está sobre la mesa o no, de manera verdadera y sin duda. Esto, sin embargo, obliga a dejar de lado toda la metafísica, justamente todo lo que está más allá de lo que podemos sentir, todo lo que podemos ver, lo que la física excede, ¿cierto? Queda por fuera, porque si no podemos verlo, entonces tampoco podemos experimentar con él y no podemos ver si nuestras palabras corresponden con lo que estamos viendo y entonces no podemos saber si es verdad o mentira. Eso es muy interesante, porque entonces convierte justamente la metafísica en algo que muchos podrían decir eso es un sinsentido, no puede ser ni verdad ni mentira. Sin embargo, yo soy de la opinión de que es justamente encontrar un lenguaje que nos deje hablar de la ética una de las principales tareas de la filosofía, o sea, buscar un lenguaje que no tenga que ser verdadero o falso, que no necesariamente sea una representación del mundo, y con eso entonces podemos hablar de cosas que de pronto no están en el mundo, sino en nosotros o en nuestra sociedad, etc. Eso me hace recordar algo y sobre todo nos devuelve un poco a la pregunta inicial de Juanjo cuando nos pregunta sobre qué tanto influye el sujeto que hace ciencia sobre los postulados de su ciencia. Y pensando un poco en eso, me parece muy oportuno también lo que menciona Carlos con el tema del lenguaje, porque es más o menos algo así como el lenguaje que tomo es el instrumento con el que decidí entender un fenómeno.
Entonces yo puedo tomar el lenguaje de las matemáticas y entonces entiendo este fenómeno de una forma, pero resulta que cuando tomo el lenguaje de la psicología, entonces ahora entiendo que aunque trato de tomar el mismo estado de cosas, como dicen los filósofos, parece que llego a unas conclusiones también parecidas o distintas, pero no a lo mismo. Entonces uno dice, claro, como menciona Alejo, pero entonces ¿eso es porque el fenómeno cambia con el lenguaje o más bien es la aproximación al fenómeno lo que cambió? Y eso obviamente me puede dar incluso realidades distintas. Y cuando pienso un poco en eso, se me ocurre uno de esos filósofos duros, ladrilludos para muchos en la universidad, que se llama Quine, ese es su apellido, Willard Van Orman Quine. Quine tenía también esa pregunta, es ¿cómo yo me aseguro que realmente que lo que yo digo sobre las cosas o lo que yo percibo sobre las cosas son las cosas en sí mismas? O sea, son, de verdad es usted ahí y no es mi visión afectándolo, no es mi teoría afectándolo. ¿Cómo sé que estoy seguro de eso? Una de las conclusiones de Quine es definitivamente no puedo estarlo. Y más allá de eso, es imposible estarlo. Es utópico. Exacto, puede ser, sí, exacto, puede No ser hay como algo universal. inalcanzable. Y entonces una de las conclusiones de Quine que me parecen así súper fuertes, pero también han sido el desarrollo del pragmatismo norteamericano, es que él termina diciendo, lo que existe es lo que para una teoría existe. Y eso es Y ese es todo brillante. su campo de acción, además. Sí. Claro, exacto. Y eso es súper brillante porque a la final, cuando tú le preguntas a un científico, si Quine le preguntara a un científico qué existe, entonces lo primero que tendría que decir el científico es ¿de qué teoría me hablas? O con qué perspectiva estamos viendo esto. Sí. Exacto. Pero en el fondo es abandonar esa idea muy socrática de si existe una cosa ya universal como la verdad en sí, así revelada y emancipada, que ya está libre de toda subjetividad. Eso es una renuncia a eso por imposibilidad. Y a la final termina diciendo dime de qué teoría hablas y yo te digo que existe. Que creo que hacia allá ha tenido que ir la ciencia y gracias a que se aceptó eso en las ciencias es que se ha permitido ampliar dramáticamente, por ejemplo, el espectro de la física. Es un espectro que se amplió dramáticamente gracias a ese pragmatismo detrás de las ciencias. Entonces incluso estas como limitaciones que hay o esta subjetividad que puede hacer de que digamos si un sujeto afecta a la ciencia por cómo la hace, por cómo la observa, eso también puede llevar a ampliar los horizontes. Sí, o limitar los horizontes también. Eso hay dos. El ejercicio es al contrario. Es- sí. es Muchas dos veces es al posibilidades. contrario. Yo incluso a veces muy subversivamente en mis clases les digo a los estudiantes, ustedes son el resultado de la subjetividad política y científica que ha dominado el mundo. Entonces, si el empirismo no se hubiera tomado el mundo, por ejemplo, y no hubiera relegado en alguna medida el pensamiento cartesiano, pues nosotros estaríamos aprendiendo otro tipo de cosas en la escuela. Y eso dependió mucho no solo de los científicos, sino que el empirismo también repercutió políticamente en la sociedad. Y lamentablemente mucho de lo que pasa en el paradigma de las ciencias son en el fondo postulados políticos. Y eso es... Eso es bien Hay pesado. una anécdota histórica curiosa y es el tema de Einstein, de su relatividad general y de cómo él mismo se peleaba porque la teoría que había planteado no tenía sentido. Él decía, esto es un ridículo, o sea, aquí está la demostración, tengo la matemática que lo prueba, pero esto no tiene sentido, esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque Einstein estaba súper cuadriculado en el determinismo y en su cabeza no era aceptable que las cosas fueran de otra forma. Tuvieron que pasar 30 años para que llegaran Heisenberg y Schrödinger a decir, no, si el hombre no estaba tan mal, efectivamente tenemos es que mirar las cosas desde otra perspectiva. Y eso no solamente ha pasado en la física, en la filosofía misma, el autor que mencionaba Alejo también, ¿no? Pero además es súper interesante porque está justo en una época en donde Einstein está vivo, están hablando de eso, el Círculo de Viena está con su positivismo lógico tratando a toda costa de demostrar que toda verdad es demostrable empíricamente, que todo lo que podemos saber es empírico y que no hay nada por fuera de eso que le tengamos que meter cabeza. Y en esas está Wittgenstein con su famosísima frase de aquello de lo que no podemos hablar debemos callar o deberíamos callar la boca, en otra traducción.
Y lo que nos está diciendo es como algo así, el círculo de Viena lo entiende como la metafísica es algo de lo que no podemos hablar. Por lo tanto, no deberíamos considerar que existe, deberíamos abandonar toda ciencia que se dirija a eso metafísico y simplemente dedicarnos a lo de verdad, ¿cierto? Y volvemos a lo de verdad. Exactamente. Y lo de verdad es eso que nosotros representamos por medio de nuestro lenguaje de maneras verdaderas o falsas. Lo que Wittgenstein va a decir es que si yo digo este camino es bueno para llegar a Roma, perfecto, ese camino puede ser bueno o malo para llegar a Roma. Pero si yo digo este camino es bueno, punto, en general, éticamente, de manera absoluta y para siempre, eso no puede ser ni verdad o mentira porque no representa un estado de cosas, una cosa en la carretera, eso está en nuestro, adentro nuestro. Y entonces eso implica también abandonar ese lenguaje sobre nosotros. Eso sería un problema. Y ahí viene muy oportuno lo de Carlos, que es como, de nuevo, ahora tengo que superar la barrera del lenguaje. Y eso, Ahora ríase cuando la educación es en 2 idiomas. Sí. O en 3. O en 3. Y sigue sin ser No, suficiente. cuando responde a 2 ministerios de educación muy distintos también, porque en el fondo también lo que se establece para que nos hagamos una idea, la educación tiene 2 propósitos que al final son propósitos que son difíciles de conciliar. Por un lado, la educación es la forma como nosotros transmitimos a las siguientes generaciones los elementos culturales que queremos seguir manteniendo como sociedad. ¿Bien? Entonces, eso implicará que si nosotros respondemos a 2 ministerios, entonces nosotros tendríamos que decir, entonces nosotros transmitimos lo que Alemania piensa culturalmente y lo que Colombia piensa culturalmente. Eso no necesariamente implica que sean algo contradictorio, pero ya nos dan al menos 2 líneas que podrían ser distintas. 2 complementos. Exacto. Podría también complementarse. Pero por otro lado, también la educación es el escenario en donde se innova todo lo que queremos cambiar culturalmente, ¿no? Entonces es una dicotomía, ¿no? Porque por un lado trae lo que queremos seguir conservando, pero por otro lado es la forma como salimos de lo que no queremos conservar. Entonces parecen como a veces dos objetivos que no cooperan. Entonces cuando eso pasa en 2 sociedades que conciben 2 formas de educación muy distintas, o no distintas, eso no sería correcto, pero al menos 2 formas de educación, eso en una clase tiene sus conflictos, ¿no? Incluso eso a mí me ha llevado muchas veces en clase a decirles a ustedes, no sé si de pronto alguna vez recuerdan eso, pero a ser subversivos a veces con otros profesores y decirles, ven y le preguntan a ese profe por qué lo hacen así. ¿Por qué no le dicen al profesor qué piensa sobre este tema? A mí me han llegado varios estudiantes de Jonathan nos mandó a que te preguntáramos sobre este tema. Eso nos pasa mucho. Me muero de la vergüenza, la charla está buenísima y hay 2 conclusiones evidentes. La primera es que no vamos a cerrarla y la segunda es que no está dicha la última palabra al respecto. Entonces, agradeciéndole muchísimo. Parece filosofía. Parece filosofía, parece una clase de filosofía. Aquí estamos. Así O de que física. si quieren estar atentos a cómo evoluciona esta discusión, pues vean las noticias. Porque ahora las cosas ocurren en las noticias, ya no en los libros. Eso es una cosa que le digo siempre a mis estudiantes. La física ya no está en los libros, la física está en las noticias. Porque estamos viviendo esos cambios, ¿no? Estamos pasando por esos momentos y así nos vamos adaptando todos encima. Así que si ustedes se sienten perdidos en las clases y se sienten que no están ubicados, tranquilos, así estamos todos. Es mutuo. Solo quedamos en otro momento de la carrera. Vamos un poquito más adelante, vamos en un intervalo mayor. Exactamente. Les agradecemos muchísimo su compañía, les agradecemos muchísimo esta paciencia que han tenido con nosotros el día de hoy, agradeciéndole muchísimo a la mesa, Jonathan, Carlos, Alejandro, Isabela, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los esperamos en el próximo capítulo, esperamos que la próxima semana, y si ustedes lo están oyendo en asincrónico, pues entonces dentro de 35 segundos escucharán el siguiente capítulo. Mientras tanto, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Hagan que sus amigos y su familia sepan que este proyecto existe, que sepan que existe este material y que ustedes pueden irse acompañados en el trancón, en la tarde cuando estén cansados, ponen su Spotify, ponen su podcast y se van escuchándonos hablar carreta acerca de cosas que normalmente los tiempos de la clase no nos alcanzan. Les agradecemos mucho por su presencia y no se les olvide que esto se llama Encima de la Mesa, es una producción de la Escuela de Medios Audiovisuales de la mano de Pulso Andino y Radio Andino. Y no se les olvide que si quieren escuchar la música que nos propusieron nuestros invitados de hoy, la pueden escuchar en Spotify buscando Radio Andino.
Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juanjo. Gracias, Juanjo. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Encima de la Mesa. Te esperamos la próxima semana con nuevos invitados, nuevos temas y la mejor música.